Bienvenidos al módulo 2 del curso de herramientas básicas de Microsoft Excel. Repasemos el objetivo y el contenido. El objetivo es identificar las principales herramientas para la edición de celdas en Microsoft Excel. El contenido de este módulo 2 es herramientas para la edición de celdas. Este módulo lo dividiremos en dos partes. La primera, edición de la grilla, que tiene tres temas, que son las celdas, edición de la grilla y cinta de opciones. Y la segunda parte, que tiene el tema edición de celdas, tiene dos principales puntos: edición de formato de la herramienta de opciones de inicio y opciones de clic derecho. Entonces, comencemos con el módulo 2, herramientas para la edición de celdas. Las celdas son el elemento más básico dentro de una hoja de Excel y es donde colocamos nuestros datos. Nosotros, al abrir cualquier archivo nuevo, vemos que en la parte superior de la hoja vemos letras, que son las columnas, y números en la parte izquierda, que son las filas. Las celdas están representadas o se pueden llamar según el número de columna y fila en la que se encuentran. Es decir, este 1 está escrito en la celda B2. Si se fijan acá en la esquina superior izquierda, se puede ver la celda que está seleccionada. Y así sucesivamente con los otros números. Por ejemplo, este 4 está en la celda B5. Y si yo hago clic sobre este 4, en esta esquina me va a marcar esa combinación de B5. Tenemos otros elementos importantes dentro de esta hoja de Excel. El primero es el rango. ¿Qué quiere decir un rango? Nosotros, cuando seleccionamos varias celdas y juntas, es decir, arrastramos el mouse sobre una celda hasta otra, eso se llama rango. Una forma simple de definir el rango es un conjunto de celdas seleccionadas al mismo tiempo. Es decir, esta sección 1 es un rango desde el B2 hasta el B5. Otra opción que nos ofrece la hoja de Excel es los cálculos rápidos. Nosotros, al tener un rango seleccionado, podemos ver cálculos automáticos que nos permite acceder a Excel. Por ejemplo, el promedio, el recuento y la suma. Es decir, nosotros de este rango podemos ver el promedio entre todos estos números, la suma entre todos estos números y el recuento. El recuento es cuántos elementos hay en este rango. Si se fijan, recuento 4. Si suman, 10. Y promedio, 2.5. Y también, si se fijan, acá las letras se ven mucho más grandes y los números también se ven mucho más grandes. ¿Por qué? Es porque tenemos un tercer elemento que es zoom, que nos permite acercarnos a la hoja y ver la información en un tamaño mucho más grande. Edición de la grilla. Se denomina grilla al conjunto de celdas agrupadas en filas y columnas que componen una hoja de Excel. En términos simples, son todas las celdas disponibles en una hoja. Y esta grilla tiene varios elementos. Si se fijan, toda la hoja son celdas, o cuadraditos blancos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Toda esa sábana es la grilla. Y tenemos varios elementos. Uno, la barra de fórmula. Lo que nosotros escribamos en cualquier parte de la grilla o en cualquier celda, lo podemos ver escrito en la misma celda o en la barra de fórmula, que es la que está acá arriba, con una F y una X marcada. Entonces, si se fijan, acá está la celda A4 seleccionada con el texto 1, 2, 3, 4 escrito, y lo podemos ver acá en la barra de fórmulas. Y lo podemos editar desde acá o desde la barra. Después veremos ese ejemplo. También podemos, dentro de una celda, tener distintos o escribir distintos tipos de elementos. Por ejemplo, texto, un hola, números, o modificar el tamaño de la celda. Si se fijan, un detalle: los textos se orientan hacia la izquierda. Si se fijan, está pegado hacia el número 2, y los números se orientan hacia la derecha. Eso es una característica que tiene Excel para poder identificar visualmente de forma rápida que es un número y que es un texto.
Cinta de opciones. La cinta nos permite acceder a distintas opciones y categorías de herramientas en Excel. Es lo que ustedes ven, o esta barrita que vemos con solo letras. Al nosotros seleccionar cada una de estas letras podremos acceder a distintas herramientas relacionadas a ese tema, por decirlo de alguna forma. Entonces, en inicio tenemos todas estas herramientas. Si se fijan, se muestra seleccionada porque hay una pequeña barra verde sobre el texto de la barra. Ahora veamos cada una de estas opciones. La primera es archivo. En esta opción se puede acceder a la gestión del mismo archivo, es decir, abrir, guardar, imprimir, etc. y acceder también a todas las configuraciones del libro. Esto ya lo vimos anteriormente y tenemos las opciones de inicio con la que podemos abrir un archivo en blanco, nuevo, que también nos permite abrir un archivo en blanco, abrir, que podemos acceder a alguna carpeta dentro de nuestro ordenador, que tengamos algún archivo que nos permite abrir este archivo. Información, podemos tener información sobre nuestra hoja, guardar una copia, básicamente guardar el libro, imprimir, compartir. Esto ya son compartir, una opción que se necesita una red, no es una opción muy utilizada. Exportar, publicar, cerrar, ahí ya directamente se cierra el archivo y ya tenemos la información de nuestra cuenta y también podemos dejar comentarios. Dentro de esto, lo más utilizado regularmente son las primeras opciones, de imprimir y compartir. Inicio. Es la primera opción que nos aparece marcada cuando nosotros creamos un archivo nuevo. Por lo general, estas son las herramientas más utilizadas, sobre todo cuando uno está en un nivel básico y está aprendiendo Excel. Por eso que las ponen de las primeras. Y básicamente estas opciones están orientadas a la edición de la grilla o edición de objetos dentro de la grilla. Es decir, modificar el tamaño de letra de una celda, los colores, números, textos, controlar orientaciones, todo ese tipo de herramientas que necesitamos para trabajar. Insertar. En esta opción podemos insertar distintos tipos de elementos, desde tablas, como se nos muestra acá, gráficos, que son muy útiles para analizar datos, ilustraciones, complementos, que son, llamémoslos, iconos o imágenes, a eso se refiere, otro tipo de gráficos, hipervínculos, es decir, links que nos conecten a páginas de internet o a direcciones de nuestro escritorio o nuestro computador, textos especiales o símbolos. Disposición de página. Aquí se pueden seleccionar o acceder a herramientas que nos ayuden a controlar cómo se ve nuestra página. Si bien nosotros vemos en el computador una página completa que no parece que fuese del mismo tamaño, al momento de imprimir o al momento que la queramos llevar a otro formato, nosotros podemos modificar el tamaño de cómo se verá esta hoja. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos aquí, por ejemplo, opciones de márgenes, orientación. O sea, nosotros podríamos estar trabajando en una hoja horizontal, que nosotros en un principio la veríamos igual, pero al minuto de imprimir se imprimiría de forma horizontal. Podemos modificar el tamaño de la hoja, área de impresión, fondo, ancho, largo, y también podemos alinear objetos dentro de esta misma hoja. Después, cuando veamos el ejemplo, esto queda más claro, ya que Excel nos muestra algunos márgenes que son de color azul muy sutil para mostrarnos en qué dimensión está quedando nuestra hoja. Fórmulas. En esta opción se puede acceder a funciones y también se puede administrar fórmulas. Las funciones principales te las entrega acá en categoría. De hecho, tiene nombre estas categorías: lógica, texto, fecha, hora, y aquí se pueden buscar todas las funciones que nos ayuden a realizar cálculos. Por ejemplo, si queremos extraer el día de una fecha,
Aquí podemos encontrar dentro de fecha y hora una función que nos ayude a eso. Y las típicas funciones matemáticas que son también sumar, multiplicar, dividir, restar. Todo lo podemos encontrar acá. También podemos administrar nombres. De hecho, podemos crear fórmulas con este administrador de nombres. Es decir, si no encontramos alguna función que queramos acá, podemos crear la nuestra y también asignar un nombre. Con esto podemos rastrear información dentro de la función. Si bien estas opciones son más avanzadas, nosotros abarcaremos solo lo que son funciones básicas y crear fórmulas básicas. Datos. Esta es una opción bastante avanzada. Lo más importante o lo más común de utilizar relacionada a esta opción es ordenar, es decir, la información que tengamos la podemos ordenar de mayor a menor o por orden alfabético, y también filtrar según criterios que nosotros creamos convenientes. El resto de las opciones son para manejar datos, obtener datos, pero ya mucho más complejas. Revisar. Aquí podemos revisar información de nuestra grilla, básicamente relacionada al texto, o incluir información adicional, por ejemplo en comentarios, que es de las cosas más utilizadas, para que no se nos vaya a olvidar algo o dejárselo como referencia a otra persona, sin directamente editar la grilla, es decir, queda como un cuadro flotando. Ya veremos de qué se trata eso. Vista. En la opción vista nosotros podemos modificar ciertos elementos que estamos viendo directamente en la hoja. Por ejemplo, si se fijan, nosotros vemos celdas que están cuadriculadas y las podemos ver claramente definidas con un borde. Bueno, ese borde se puede borrar. Las letras A, B, C que aparecen en las columnas también se pueden borrar. Los encabezados, de hecho, recuerdan la barra de fórmula, también la podemos borrar, agregar. Ahí tenemos, esta opción nos permite realizar todas esas acciones. También podemos inmovilizar, que es una opción muy útil, que ya la veremos en ejecución, que lo que hace es que una sección de Excel quede congelada y la otra sección de Excel la podamos mover con el scroll. La opción ayuda es muy útil cuando no podemos encontrar algo dentro de todas estas opciones. Ahí podemos consultar directamente con soporte técnico, también podemos dejarle comentarios a Excel, o podemos dentro del buscador de opciones de ayuda de Excel que viene predeterminado, tratar de encontrar lo que nosotros estemos necesitando. Eso es todo por la primera parte de este módulo 2. Ya continuaremos con las herramientas en la segunda parte.